Bueno, hola a todos. Pues como ha dicho Carlos, todos mis compañeros han venido hablando de cómo auditar, cómo manejar un sistema de diseño, bueno, pues cómo implementar en las distintas fases, ¿no? Y yo lo que vengo a hablar muy rápidamente es de la necesidad de tener una estructura que al final sostenga todas esas fases y esos equipos para que al final la accesibilidad realmente se implemente, ¿no? Y vengo a hablar de la cadena de accesibilidad porque realmente si un eslabón falla en todas esas fases, el resultado final pues se va a debilitar. Entonces, siguiente. Vale, bueno, me presento rápidamente, soy Izaskun Saez, soy especialista en accesibilidad y UX Researcher y Product Design en Nativo. Actualmente trabajo auditando bastante, la verdad, gran parte de mi tiempo. Pero por otro lado también, al final hay una parte de consultoría, acompañamiento, en la cual, pues de una manera lo más pedagógicamente posible, como decía Raúl hace unas horas, trato de explicar en los proyectos, pues, qué está pasando, cómo solucionarlo y bajar un poco a la tierra todos los tecnicismos que rodean la accesibilidad, que son muchas, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, pues quiero compartir lo que es estar generando esta estructura de accesibilidad a nivel de cadena, ¿no? Vale. Y es que el problema no es de intención, porque, vale, a ver, hay que tener claro que la gran mayoría de equipos y la gran mayoría de personas en empresas actualmente tecnológicas quieren hacer las cosas bien en cuanto a accesibilidad, se quieren subir al carro, quieren creer en ello profundamente, pero el problema, o por lo menos lo que yo veo bastante en mi día a día, es que cada equipo trabaja un poco en su fase sin saber exactamente qué necesita recibir del anterior ni qué tiene que dejar preparado para la siguiente. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que diseño puede asumir que desarrollo sabrá interpretar sus decisiones. Desarrollo, pues a lo mejor puede pensar que QA pues ya revisará y bueno, pues ya le dirán algo. Y QA puede llegar al final de todas estas fases y no tener ni tiempo o no tener la suficiente autoridad real para bloquear una entrega final, pues porque igual no tiene la calidad necesaria, ¿no? Así, de esta manera, lo que pasa es que la accesibilidad se acaba diluyendo en esa cadena, ¿no? Y no porque alguien haya decidido ignorarla, esto pues no suele ser así, sino porque no hay una estructura que realmente sostenga todas estas fases que vayan de la manita. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener muy claro que esto lo habréis escuchado mil veces, como con otras tantas disciplinas, y es que si toda esta cadena se va oxidando, no se comunica bien, es un teléfono escacharrado o lo que sea, cuando llega a producción un producto, corregirlo, si no se ha integrado bien la accesibilidad desde los primeros momentos, puede ser 5 y 10 veces más costoso a tiempo, dinero, en resolverlos, ya sea en desarrollo, en diseño, en contenido. Lo veo muy habitualmente. Vale. Entonces, así para bajarlo un poquito y muy reducido, yo lo que trato de siempre de transmitir es que hay que evitar que esa accesibilidad se pierda y para eso necesitamos un mapa común. O sea, si todos no estamos alineados, no tenemos un mapa común de cómo estamos integrando esta accesibilidad en todas las fases y procesos, vamos a tener problemas en el transcurso y al final. Entonces, este mapa al final, por resumirlo mucho, se basa en preguntarnos qué estándar se aplica o qué estamos haciendo, cómo se verifica lo que se está haciendo y quién es el responsable. Porque sí, tiene que haber responsables, no para echarles la bronca, sino para saber a quién dirigirnos en un momento dado. Y cuando estas tres preguntas están claras y no hay problema ni miedos en decirlas, el proyecto tiene una base muchísimo más sólida. Y cuando alguien no tiene respuesta, pues suele aparecer el riesgo. Vale, a ver, la siguiente. Vale, yo he puesto estas 6 fases y a lo mejor vosotros, si estáis trabajando dentro de una empresa, os falta alguna. He tratado como de reducirlo como al grueso, ¿no? Y al final tenemos pre-sales, ¿no? La preventa, donde todavía no hay proyecto, por así decirlo. Tenemos el kickoff, el diseño, donde yo en mi cabeza está también la parte de content, UX writing, etcétera. Después llegaría el desarrollo, el QA y finalmente esa entrega maravillosa, ¿no?
Y es que la accesibilidad no debería aparecer solo al final, que esto va a ser todo el rato la idea fuerza que os voy a transmitir en estos poquitos minutos. O sea, es decir, no va dirigido a que auditemos cuando algo ya está construido, ¿no? Que lleguemos, hagamos un QA rápido y digamos, también, más o menos, sino que tiene que acompañar durante todo el proceso, es transversal a todo un proyecto, con responsabilidades distintas según la fase, claro. Vale. Entonces, el objetivo no es que todo el mundo sea experto, esto hay que tenerlo clarísimo. O sea, no se trata de que todo el mundo sea especialista, se sepa todas la WCAG, sepa auditar, sería maravilloso, pero sabemos que tampoco es necesario del todo, ¿no? El objetivo es que al final cada equipo sepa qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cuándo necesite pedir ayuda a quién hacerlo, ¿no? Diseño tiene su responsabilidad, desarrollo tiene otra, QA tiene otra y negocio, por supuesto, es una pata muy importante porque marca realmente el inicio, tiene su parte importante. Entonces, cuando cada equipo entiende su parte, la accesibilidad deja de depender de una única persona revisándolo todo al final. Vale, por ejemplo, en preventas, ¿no? Que es el primer eslabón que aparece porque todavía el proyecto no está ganado, aparece un potencial cliente y, pues bueno, estamos generando esa oportunidad, ¿no? Entonces, todavía no estamos diseñando, no estamos desarrollando, pero hay que empezar a detectar riesgos importantes, ¿no? Hay que preguntarse si el proyecto tiene obligaciones legales, si aplica alguna normativa concreta o si el contrato recoge criterios de accesibilidad. No hace falta hacer una auditoría, no estamos en ese punto. Lo importante es que alguien se haga la pregunta, que va a ser de negocio esa persona, obviamente, si este proyecto tiene los requisitos de accesibilidad. ¿Sabemos qué pasa si el producto no cumple? ¿Hay alguien a quien escalar esta duda? Porque lo que tenemos que tener claro es que un riesgo que se nombra se puede gestionar, pero uno que nadie menciona aparece cuando ya no queda margen de mejora o margen para corregirlo adecuadamente. Kickoff, ¿no? Vale, hemos ganado ese proyecto. Y entonces, iniciamos el proyecto. Este es un momento clave porque suele ser uno de los pocos momentos en los que coinciden todas las partes, todos los stakeholders, hasta el CEO, muchas veces, ¿no? Y entonces aquí deberían quedar claras las reglas del juego, siempre. ¿Qué nivel de accesibilidad se compromete? ¿Cómo se va a verificar? ¿Y qué tiene que cumplir cada fase para poder pasar a la siguiente? No basta con decir, bueno, vamos a tener en cuenta la accesibilidad, ¿no? Hay que concretar qué significa eso. Por ejemplo, decir, especificar qué estándar usamos, qué pruebas se harán, quién responde por fase y cómo se escalan las dudas, ¿no? Si esto no queda definido en el kickoff, el proyecto puede empezar ya con una base súper débil. Yo lo he visto. Vale, hemos hecho el kickoff. Venga, vamos a diseñar. Entonces, en diseño se toman decisiones. Esto está claro. Que después pueden ser muy caras de cambiar si no se hacen adecuadamente. Entonces, tenemos contrastes, jerarquías, semántica, foco visible, orden lógico, errores en formularios, todo eso lo podemos hacer maravillosamente. Pero muchas barreras nacen aquí, porque aunque después se detecten en desarrollo o en QA. Por eso tiene que integrarse desde el inicio en diseño en el sistema de diseño. Y algo súper importante, que ya lo ha dicho Raúl Marín también, es documentar, que nos puede parecer muy aburrido, pero tenemos un montón de herramientas para facilitarnos este trance. Y si una decisión solo está en la cabeza de quien lo diseñó, no llegará al siguiente eslabón, o sea, no va a pasar por ciencia infusa a desarrollo. Y la pregunta sería, ¿puede desarrollo entender qué tiene que pasar sin preguntar todo? ¿Puede QA validar si la intención se ha respetado, no? Vale, hemos diseñado maravillosamente, nos ha quedado maravilloso, precioso. Llegamos a desarrollo. Vale, un diseño accesible puede romperse si el código no lo traduce correctamente. Esto lo sabemos todos. Entonces, en desarrollo entran aspectos como la estructura, la semántica, la navegación por teclado, los roles, compatibilidades con lectores de pantalla. Ok. Vale, ese es otro asunto, ¿no? Pero no basta con que visualmente se aparezca el diseño, ¿no? Es como, lo has clavado. No, tiene que funcionar correctamente. Por eso hace falta hacer guías adaptadas al stack real del proyecto y revisiones de código donde la accesibilidad tenga el mismo peso que otros criterios de calidad. De nuevo, se hace hincapié que la accesibilidad ya no es un accesorio, está ahí, dentro, per se. Y el equipo de desarrollo no tiene que ser experto en todo, pero sí necesita el criterio y conocimiento suficiente para no introducir barreras nuevas sin darse cuenta, que puede pasar. Vale, hemos diseñado, hemos desarrollado, llegamos a QA. Este proyecto ya está casi, ¿eh? Vale, QA es el punto de control antes de que algo llegue al usuario. Pero para que funcione necesita tres cosas: criterio, protocolo y autoridad.
¿Por qué? Porque la validación debe hacerse contra lo acordado en el kickoff, combinando herramientas automáticas y revisión manual. Las herramientas automáticas ayudan, esto ya se ha dicho, pero no detectan todo. Entonces, hay que hacer una auditoría. Puede ser más o menos intensa, pero hay que verificar que todo esto se ha implementado de la manera correcta. Por eso el protocolo de pruebas tiene que estar definido desde el sprint de QA y no improvisado al final. O sea, no de repente empezar, tocaré un poquito el teclado, tocaré un poquito tal. No, 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 no. Metodología, importante. Y sobre todo QA necesita la autoridad necesaria para bloquear una entrega si algo no cumple. Si no puede bloquear, no es un punto de control real, es un trámite. O sea, es como, bueno, tengo un QA porque lo tengo aquí metidito, pero no lo estoy haciendo como debería. Vale, llegamos a la entrega. Pero la entrega tiene también muchas capas, ¿no? Porque no debería ser solamente cerrar el proyecto y hasta luego, sino que tiene que dejar evidencia de lo que se ha validado. Es decir, oye, se revisó así, se han utilizado estas herramientas, han aparecido estas incidencias, cómo se resolvieron y qué queda pendiente, pues en el caso de que aplique, ¿no? Sin esa documentación es muy difícil demostrar la trazabilidad del trabajo. Otra cosa que en accesibilidad es súper importante, metodología y trazabilidad. Entonces, entregar accesibilidad sin evidencia es casi indistinguible de entregar algo que no se ha comprobado bien. Por eso la documentación de accesibilidad debería formar parte del entregable. Y como de nuevo me remito a Raúl, hay muchas maneras de hacerlo y yo realmente siempre abogo y trato de hacerlo siempre de la manera más pedagógica posible. Quizás en una entrega tenga que haber un documento súper técnico y aburrido como puede ser un Excel, pero quizás pueda haber otros artefactos que pueden ser generados incluso con IA, que beben de esa auditoría que se ha hecho, pero que son más digeribles por, digamos, personas que a lo mejor no tienen por qué estar en un stack tan técnico, ¿no? Vale, llegamos al final casi, ¿eh? Porque hay que hablar un poquito de la figura de referencia. La figura de referencia es mandatoria, es necesaria y es el eje del modelo. Pero no es la persona que hace el trabajo de todos. Esto hay que tenerlo claro. No puede ser aquí el faro de Alejandría y estar resolviendo todo el rato. No diseña por diseño, no desarrolla por desarrollo y no hace QA por QA. Su función al final es conectar las fases para que la accesibilidad no se pierda entre equipos. Define criterios comunes, traduce entre negocio, diseño, desarrollo y QA. Y forma a los equipos, resuelve dudas y bloquea cuando algo no cumple, ¿no? Al final, el valor de una persona de referencia que es un especialista en accesibilidad es que sepa ordenar este sistema, ¿no? Esta cadena. Bien, entonces, cuanto mejor funciona esta figura, menos intervención necesita. Eso ya os lo digo, porque su objetivo no es centralizar todo el conocimiento, sino distribuirlo. Al final, estamos todo el rato trabajando en equipo. No tenemos que olvidarnos que vamos todo el rato de la mano. Si cada equipo aprende qué tiene que hacer, la figura de referencia no tiene que estar revisándolo todo constantemente. Interviene cuando hay, pues bueno, dudas súper complejas, conflictos de criterio o decisiones que pueden afectar a un cumplimiento serio, ¿no? Entonces, esto hace que el modelo sea muchísimo más escalable. Al final de lo que hablamos es que la accesibilidad tiene que estar integrada desde el inicio, ¿no? Un poco lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Esto va a tener menos coste, corregir más tarde siempre va a ser más caro, menos riesgo, porque si los criterios están definidos, nadie tiene que adivinar qué significa cumplir. Más capacidad, porque si los equipos están formados por fase, el conocimiento no depende de una sola persona, lo cual es un problema. Y hay que aclarar que la estructura no es burocracia. Esto no es que yo tengo el rol del liderazgo y voy con el látigo, sino que estamos hablando de generar puestos de poder repartidos. Hablamos de que la estructura es lo que convierte la buena intención de implementar la accesibilidad en un resultado predecible. Finalmente, lo que quiero decir resumiendo es que la cadena se sostiene cuando cada eslabón sabe lo que tiene que hacer. Esto es súper importante, que no necesitamos que todas las personas sean expertas, que no nos agobiemos tampoco con eso, que lo que sí que necesitamos es que cada fase tenga un criterio suficiente para hacer bien su parte y saber cuándo escalar. Al final, la cadena se sostiene bajándolo a lo operativo, en que preventa cualifica adecuadamente accesibilidad, diseño documenta bien, desarrollo implementa correctamente, QA valida con autoridad y la entrega deja la evidencia de que todo se ha hecho maravillosamente. Y la figura de referencia hace esa conexión para que todo pues vaya como la seda, ¿no? Ese es el equilibrio, ¿no? La responsabilidad distribuida, compartida, pero con criterio común. Lo que viene siendo trabajo en equipo, vamos, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Al final,
para cerrar, dejaría una pregunta abierta, que es preguntarte, si estás trabajando actualmente en un equipo, si ves algún punto de control, algún eslabón de la cadena que flojea un poco. Es lo más normal, no nos volvamos locos ni pensemos que lo estamos haciendo fatal, pero está bien sentarse y observar dónde hay que ponerle un poco más de cariño para que esa cadena esté súper bien engrasada, y no hace falta cambiarlo todo a la vez, pero sí empezar a identificar dónde está ese primer punto que hay que reforzar, ¿no? Porque la cadena se va a construir siempre desde dentro, fase a fase. Y con esto, por mi parte, ya os he hablado de la cadena de accesibilidad y espero que os haga pensar un poquito.